Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad voy a realizar una entrevista al señor Pedro Julio García consistente en dos preguntas que le formularé a continuación. ¿Podría usted decirme qué piensa de quién es Dios? Bueno, en primer lugar vamos a, a dividir la respuesta en varios aspectos. Uno de ellos es que lo podemos ver desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista científico. Digamos, las diferentes concepciones que se tienen de Dios, pues es importante decir que tiene sus diferentes concepciones de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la formación, ¿verdad? Pero vamos a iniciar diciendo que, en mi caso personal, para mí Dios, pues representa el ser supremo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Digamos, esa forma de ver a Dios es la que hemos aprendido, digamos, en la escuela, es la que hemos aprendido en la iglesia. Y vamos a decir que Dios es ese ser supremo que fue capaz de crear los cielos y la tierra. Cuando decimos los cielos y la tierra, pues estamos frente a esa concepción de que lo divino, lo que Dios representa, es, constituye todo aquello que fue capaz de hacer. Y en esto, digamos, nos tiene que inundar la maravilla de lo que es Dios, puesto que las criaturas que creó a su imagen y semejanza, que somos los seres humanos, pues hemos desarrollado, digamos, una capacidad de acuerdo a lo que podemos ver en la historia y digamos, en los documentos que existen al respecto, de que hemos evolucionado. Hemos evolucionado en el sentido de que hemos desarrollado, y en la Biblia está, dice, la ciencia se multiplicará y los conocimientos igual se han multiplicado. Las diferentes culturas pues nos han dejado mucha riqueza, digamos, en ese sentido. Y el desarrollo de la ciencia y la tecnología pues ha estado basada en esos principios de lo que Dios nos entregó en un principio, ¿verdad? Digamos, es eso que entendemos como el Ser Supremo, que fue capaz de crear no solo este universo, el que conocemos, porque conocemos nuestro universo o lo poco que conocemos de nuestro universo nos maravilla. Y ahora imaginémonos que entendiendo que Dios no tiene principio ni tiene fin, o sea, está por los siglos de los siglos, y así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que es el documento que relata, digamos, cómo se ha dado, cómo se dio el origen de nuestro planeta, que dice que Dios fue capaz de crear esto en muy pocos días, en una semana fue capaz de crear, digamos, el universo y crear la Tierra y con ella a todos los seres que habitamos. Desde el otro punto de vista de las culturas, pues Dios ha sido concebido de diferentes formas de verlo, de acuerdo a las diferentes culturas. Y las diferentes culturas, digamos, en lo que para su cultura significa Dios, pues vienen a coincidir en lo mismo, vienen a coincidir en el asunto en que es un ser supremo, ¿verdad? Que siempre lo vemos que desciende de las nubes, que desciende del cielo y que se presenta ante nosotros como algo divino. Entonces, desde ese punto de vista, las culturas también tienen su forma de verlo. Y también sabemos que hay culturas que creen y que han creído en muchos dioses, que se le llama culturas politeístas. Pero las culturas monoteístas, pues como la nuestra, creemos en un solo Dios, que es un ser supremo. Pero en la antigüedad, las diferentes culturas creían en muchos dioses. Los mayas tenían dioses para varias cosas. Estaba el dios del maíz, el dios de la lluvia. O sea, para las diferentes culturas ha habido diferentes formas de verlos, ¿verdad? Entonces, también las culturas europeas, las iniciales culturas europeas, pues también creían en diferentes dioses. Pero viniéndonos a la forma de ver, también desde la ciencia concibe que existe, que tuvo que haber un principio y habrá un fin para todo. Sin embargo,
cuando la ciencia ha explorado el universo, también ha visto digamos, la Tierra es un planeta muy pequeño en comparación de todo lo que podría haber en el universo. Entonces, desde ese punto de vista, la ciencia ha estado en los últimos tiempos incluso explorando otros planetas, pero tenemos que estar claros que aún no terminamos de explorar y de entender nuestro propio planeta. Tenemos organismos tan complejos en la atmósfera, en la tierra y en el mar principalmente, que organismos a los que aún no hayamos explicación de cómo fueron creados desde el principio de los tiempos, como se suele decir en la Biblia. Nos tenemos que quedar maravillados que existen organismos tan pequeños que incluso son imperceptibles a nuestra visión, pues por los virus, las bacterias, los podemos ver con grandes alcances tecnológicos, pero que a simple vista no los vemos y que sin embargo son capaces de detener un planeta, y es el caso del COVID-19, por ejemplo, ¿verdad? Que es causado por un agente patógeno, que es un virus, que es capaz de desarrollar una enfermedad tan grave como la que estamos padeciendo. Sin embargo, y que está mutando, que está cambiando constantemente. Entonces, todo esto tiene un principio, y el principio es la creación. Cuando se da la creación, se crean todos los organismos, y tenemos que maravillarnos ante tal perfección. Pues, ¿cómo es posible que los organismos tengamos sistemas circulatorios, digestivos, endocrinos, en fin, todos los sistemas que integran el organismo del ser humano en este caso, y de los organismos superiores, de tal manera que funcionan a la perfección? Entonces, ese ser supremo, a quien llamamos Dios, y para decir quién es Dios, que fue capaz de responder la pregunta de quién es Dios, pues Dios es ese ser supremo que fue capaz de desarrollar y de crear tanta perfección, ¿verdad? De la cual no terminamos de entender aún, ¿verdad? Y decía, en el mar, los científicos están descubriendo organismos tan grandes, mucho más grandes de los que existen en la Tierra, en la parte, digamos, continental o de la Tierra. Y entonces eso también nos tiene que maravillar, como organismos tan pequeños que incluso se llega a pensar que pudieron venir desde otros planetas, principalmente de Marte. Se supone que, o se asume que del planeta Marte, o de Marte, por decirlo así, vinieron y siguen viniendo, posiblemente partículas biológicas que siguen aumentando la diversidad de nuestro planeta, en el mar principalmente. Entonces, entonces decir quién es Dios en pocas palabras es muy difícil, porque Dios representa todo aquello, incluso a lo que recurrimos cuando necesitamos encontrar paz, cuando necesitamos encontrar respuestas a preguntas para las cuales no tenemos respuestas. Recurrimos a esa divinidad que es Dios para pedirle que nos ilumine y que nos ayude a encontrar la paz en nuestras sociedades, en nuestras casas, en nuestra propia persona. Entonces, Dios ha estado, estuvo y estará en el futuro para los seres humanos, y estará presente porque Dios significa eso, ¿verdad? Algo que no tiene principio ni tiene fin. Muchas gracias. A continuación le haré la última pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret para usted? Bueno, contestando a esa pregunta, Jesús de Nazaret lo concebimos como alguien físico, no como Dios, que es algo divino, algo o alguien que no podíamos ver, que se expresaba solamente en visiones. Pero en el caso de Jesús de Nazaret sí tenemos conocimiento. Hace 2021 años que nace Jesús en Nazaret principalmente, y por lo que sabemos, él fue engendrado por el Espíritu Santo en el cuerpo de María, la Virgen. En una revelación, pues se le reveló a José, que es el padre de Jesús, y el padre, digamos, biológico, no biológico, el padre físico de Jesús, y María, quien dio a luz a Jesús, pero que se concibe como la persona
a semejanza del resto de la humanidad, que fue puesto por Dios en este planeta para salvarnos del mal, ¿verdad? Entonces Jesús de Nazaret es una persona física que vivió 33 años y que resucitó al tercer día de haber sido crucificado, ¿verdad? Y esa crucifixión la entendemos como el sacrificio que Él hizo para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en ese sentido, pues Jesús de Nazaret representa a esa persona que hace posible que, que la historia cambie. A partir del 2000, del año 1, digamos, de Cristo, y antes de Cristo incluso ya se sabía, ¿verdad? Que iba a venir una persona, que iba a ser un redentor, que iba a ser una persona que iba a luchar por los pobres, por las desigualdades en el mundo, en fin. Y en eso, digamos, ya los teóricos concebían y los religiosos concebían que tenía que venir un Salvador del mundo, al que llamarían Jesús. Jesús nace en Nazaret y nace precisamente en un momento en el que también los gobernantes de ese momento tenían temor a que naciera y que viniera un Salvador del mundo. ¿Y por qué un Salvador del mundo? Porque en ese sentido, podían perder poder. Y al perder poder, pues obviamente no iban a tener los tributos ni iban a gozar de los privilegios que tenían. Entonces Jesús insta a la población a rebelarse, a no seguir ciegamente las instrucciones de los grandes gobernantes, ¿verdad? Y en un momento determinado, como siempre ha pasado en la historia de la política del mundo, pues ante ese temor, los gobernantes incluso ordenan que se mate a todos los niños que nazcan en esa época en que posiblemente se sabe que van a ser Jesús, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nace y profetiza, recluta a sus amigos apóstoles, que son los que son encomendados a llevar esa información y esa palabra al resto de la población. Se supone que hay teorías que afirman que Dios no solo estuvo en esa parte del mundo, sino viajó también a otros continentes, a otras latitudes, donde también profetizó, donde también él tenía el poder de la sanación, tenía el poder tenía el don de la palabra, porque quien lo escuchaba caía rendido a sus pies y creía en él, ¿verdad? Entonces Jesús representaba esa esperanza que tenía el mundo en ese momento de lograr la salvación. Entonces, a pesar de que es crucificado, pues hasta el día de hoy, muchas personas en el mundo creemos en su palabra, creemos en lo que Él nos profetizó, en lo que dejó, y constituye también parte de nuestras oraciones. Muchas gracias, Pedro Julio, por sus respectivas respuestas. Que pase feliz tarde. Muchas gracias.